Grabar. Ahora sí. Bien, ahora vamos a conversar sobre la gestión de pastoreo. En realidad, uno de los principales objetivos del manejo de pastoreo es maximizar la producción y el consumo de forraje de alta calidad a través del año. Y la regulación de la carga y el control de la frecuencia o intensidad son los elementos principales para lograr este objetivo. En realidad, la regulación de la carga es la primera medida destinada a equilibrar el requerimiento de los animales con la disponibilidad de la pradera en el mediano y largo plazo. Cuando ustedes hablan de frecuencia e intensidad de pastoreo, determinan la disponibilidad de ingreso y la salida, es decir, lo que hay antes de que consuman los animales y el residuo que dejan después del consumo. El control de estas variables afecta al rendimiento y, por supuesto, a la calidad nutritiva, como su consumo por los animales. Siempre, siempre, la calidad va a estar regulada por la frecuencia e intensidad de pastoreo. Siempre, porque en realidad lo que uno hace con esto es que determina si los animales van a ingresar con el pasto a una determinada altura, a un determinado estado fenológico, o van a ingresar con un estado fenológico avanzado, con alturas avanzadas. ¿Qué es lo que es la frecuencia de pastoreo? Es el intervalo de tiempo entre dos utilizaciones sucesivas en un mismo potrero o sector de la pradera. La frecuencia define cuándo pastorear, es decir, el momento de utilización de la pradera. Determina la cantidad de forraje acumulado al ingresar a una nueva franja de pastoreo y la composición morfológica del mismo, es decir, los tallos, las hojas, las espigas, el material muerto, etc. Ahora, el intervalo de pastoreo influye ¿en qué cosa? En la reserva que tienen las plantas almacenadas en su rebrote, en la producción de los nuevos magollos que parten de esa reserva, y en los estolones secundarios del trébol blanco, afectando, por supuesto, el rendimiento y la persistencia o longevidad de la pradera. Entonces, criterios utilizados para el control de frecuencia. Primero, el primer criterio es el número de días o el intervalo entre pastoreo. Otro es la disponibilidad del forraje, otro es la altura sin disturbar y otro es el número de hojas por magollo. Es decir, cualquiera de estos criterios nosotros podríamos utilizar para definir con cuánta frecuencia estoy ingresando a pastorear una determinada pastura. Los criterios, por supuesto, que no son excluyentes entre sí, sino que deben complementarse para permitir una mejor apreciación y comprensión del estado de cada pradera. Entonces, ningún criterio, obviamente, va a reemplazar al recorrido y a la observación visual detallada de los potreros, lo que posibilita evaluar qué cosa: el grado de cobertura, la densidad de la pradera, la composición botánica, el estado de madurez, la presencia de tallo y material muerto, la incidencia de especies no deseadas. Por ejemplo, yo hoy día en la mañana estuve recorriendo todo el campo, y en realidad hoy día, la primera semana de septiembre, debe ser la semana más mala de disponibilidad que tienen los campos. La mayoría de los campos en esta semana es la más mala, porque en realidad no ha partido, las temperaturas recién partieron ahora con 17 grados, 18 grados, y en algunas situaciones hay exceso de humedad y en otras situaciones, digamos, hay falta de altura del rebrote, porque en realidad los animales en este momento ya se han comido hasta el rebrote. O sea, eso es lo que ha sucedido. Entonces, obviamente que en este momento, ya después del 18 de septiembre, todo cambia. Todo absolutamente cambia. O sea, no después del 18, después del 15 de septiembre todo va a cambiar. Porque en realidad las praderas van a haber acumulado una cierta temperatura del suelo. El suelo no está tan helado. Recuerden que
hace 2 días, hubo 2 días con -2 grados en el suelo, de temperatura, y en el suelo era -1. Digamos. Entonces, eso es imposible que crezca algo. Y por lo tanto, ahora recién se nota el crecimiento, bueno, como se nota en los árboles también. Entonces, el criterio de uso de la pradera, indudablemente que tiene que ver con el recorrido y el pensamiento de la persona que hace ese recorrido por el campo. Bien, la frecuencia según algunos criterios. Por ejemplo, uno es la disponibilidad, que se mide indudablemente con el plato. Otro es el número de días, es decir, hay campos que definen los días, y es lícito hacerlo así, porque en realidad está un poco definido, digamos, la cantidad de días, y no se equivocan tanto. Otro es el número de hojas, que ya es más complicado, porque en realidad definir la hoja, ya la hoja que es hoja, y no las medias hojas, ni un cuarto de hoja, entonces ya es más complejo. Y el otro es la altura sin disturbar, que es usar una regla, ¿no? y medir, digamos, en centímetros. Esas son las formas que esos son los criterios que uno puede utilizar. Cada uno no son excluyentes, como dije anteriormente, pero uno tiene que definirse en realidad por cuál utilizar. Para mí, el criterio más adecuado y el que he utilizado siempre es la disponibilidad, porque en realidad tenemos regulado el plato, sabemos cómo hacerlo, es muy fácil, los empleados lo saben utilizar. Si el plato es electrónico como ese, te da el valor inmediatamente, está la ecuación integrada, por lo tanto es fácil de hacerlo. El número de días se usa en algunos predios, sobre todo en los predios de carne, se usan, y, y tiene relación con el plato, digamos, tiene relación con el crecimiento. Ya las hojas es cuando hay un técnico más conocedor de la cosa, ahí ya se puede utilizar la hoja. Bueno, efecto de la frecuencia sobre la pradera y su consumo. En realidad, utilizaciones muy frecuentes, en forma sostenida, durante cualquier época del año, no permiten el desarrollo suficiente de hojas para alcanzar su crecimiento máximo, ni para acumular las reservas de carbohidratos necesarias para un rápido rebrote. Y utilizaciones muy frecuentes, obviamente, perjudican la velocidad de crecimiento y el rendimiento anual de la pradera. Eso es típico de lo que sucede en invierno, digamos, que hay utilizaciones muy frecuentes porque la disponibilidad es muy baja. Ahora, las utilizaciones muy frecuentes también genera altura o disponibilidades muy bajas, limita el tamaño del bocado, el consumo diario, aun cuando se aumente la superficie asignada, pero en realidad la energía que gasta el animal en ir a coger el pasto con el hocico es la misma, el bocado es menor. Ahí es una utilización intermedia, digamos, no podemos decir que es infrecuente. Bueno, la utilización tardía con pasto muy alto provoca una acumulación y envejecimiento excesivo de la vegetación, como pueden ustedes ver aquí. Bueno, este es un caso extremo, pero es un caso de verano, y limita la cantidad y calidad de la luz incidente en la base de la pradera, con lo cual se reduce la cobertura en el fondo, porque se reduce la población de macollos y de estolones secundarios entre los blancos. Con la utilización tardía aumenta la pérdida de material vegetal debido a la muerte de hojas, disminuyendo el valor nutritivo porque aumenta la FDN, indudablemente. Y las pérdidas de calidad se aceleran desde mediados de primavera en adelante por el estado fenológico de las plantas. Aquí tenemos este es el predio en el cual trabajamos con moon grazing, y ustedes pueden observar que estos animales en realidad están consumiendo un material sobremaduro, pero se lo comen todo en realidad. Entonces hace que ese verdor que tiene la base de la pradera se desarrolle, permita el desarrollo del rebrote. En primavera, las utilizaciones tardías, el uso tardío, genera que la vida útil de las hojas vaya disminuyendo porque hay un aumento de temperatura y se incrementa la proporción de macollos con estado reproductivo y encañado.
El ingreso con pastos muy altos al inicio del pastoreo siempre va a aumentar las pérdidas por rechazo del material pisoteado y bosteado por los animales, dificultando la utilización eficiente del forraje producido. Ahora, esto es más serio y más grave en vacas lecheras que en vacas de carne, obviamente. Lo que uno espera es que los animales hagan rumia, como están ahí, hagan rumia, después de haber consumido un material en estado vegetativo y con alta calidad. Y eso además permite algo que es indudablemente importante en el futuro nuestro, que es que con este material hay menos producción de gases y por lo tanto hay menos producción de metano. En cambio, con un material más maduro hay más producción de gases y por lo tanto más producción de metano. Ahora, respecto a la intensidad, ahora hablamos de la frecuencia. Ahora, ¿qué tan intenso tiene que ser el pastoreo? La intensidad se refiere obviamente a la severidad con que es utilizada una pradera y determina cuánto pastorear una franja o potrero y regula simultáneamente el consumo realizado por los animales y la eficiencia de uso de la pradera. Afecta indudablemente la cantidad de hojas residuales. Si es muy intenso, va a afectar las hojas residuales útiles. Recuerden que en las gramíneas, sobre todo en las gramíneas, el crecimiento depende, digamos, de la acumulación de carbohidratos que está en la base de los tallos, pero a su vez el crecimiento depende del índice de área foliar residual que queda en el rebrote o área foliar remanente. La intensidad se evalúa a través de la estimación de la cantidad de residuos en kilos de materia seca o en la altura en centímetros. Ahora, lo heterogéneo del residuo, producto de la presencia y tamaño de manchones no pastoreados en torno a las bostas, también es un buen indicador de la intensidad, porque obviamente que si yo obligué a los animales a comer más, bajo, con más intensidad, el animal está obligado a comer algo que no le gusta, que es alrededor de la bosta, sobre todo las bostas frescas, como están ahí, ¿no es cierto? Ahí, alrededor de esa bosta, es decir, ya esta es una intensidad que lograron comer algo más y no quedó el material ahí, el manchón. El control de la intensidad se realiza mediante el ajuste de la superficie asignada diariamente y el número de días de permanencia de los animales en un determinado potrero. En la medida que el pastoreo es menos intenso o severo, producto de una oferta mayor de la pradera, el consumo de forraje por animal aumenta y simultáneo con ello se incrementa la cantidad de pradera rechazada o residuos. Entonces, y eso hace que disminuya la eficiencia y la calidad de los rebrotes, no la cantidad de los rebrotes, sino que la calidad de los rebrotes. Bueno, la intensidad, cuando es muy intenso el pastoreo, se reduce el consumo y el rendimiento individual ahora de los animales, a diferencia de lo anterior. Además, dejan un residuo muy escaso que es insuficiente para sostener un rebrote vigoroso. Entonces, la intensidad de pastoreo más adecuada será aquella que logre conciliar las necesidades del ganado con las necesidades de la pradera. ¿De qué depende la intensidad? De la época, del nivel de producción de los animales. Es decir, nosotros tenemos que separar algo muy importante. Por ejemplo, los animales de carne los animales de carne que son en estado reproductivo, los primeros estados reproductivos, ya después de 2 meses de gestación, el animal no tiene tanto requerimiento como el último tercio de gestación. Entonces en ese momento puede perder peso el animal. Y por lo tanto, y eso en carne sucede y es frecuente, porque eso coincide, digamos, con el inicio del invierno. Y por lo tanto, uno puede hacer pastoreos más intensos. Pero en producción de leche, en vacas que son productivas de leche, no en las reproductivas, eso no es posible. Entonces, la intensidad del pastoreo, en realidad, en leche es bastante controlada y es bastante menos intenso que lo que se puede hacer con un grupo de animal de carne. También la intensidad depende de la cantidad de suplementos que se suministren. Aquí podemos ver los residuos post-pastoreo en vacas lecheras en lactancia y en vacas de cría. Ustedes pueden observar que siempre hay
menores valores en la crianza que en la producción. Y eso es lo que uno tiene que considerar. Bien, un ejemplo de frecuencia y intensidad de pastoreo en el periodo de primavera. Vamos a observar ahora baja intensidad de utilización, baja presión de pastoreo. Esa es la disponibilidad, y con baja disponibilidad de uso, la pradera tiene al momento del pastoreo un alto contenido de material muerto, alta fibra y baja digestibilidad. Y eso es lo que se observa aquí, ¿se fijan? O sea, si ustedes miran esto, miran de que este material para un ganado de carne no va a ser rechazado. En crianza no va a ser rechazado, pero un ganado productivo de leche, este material sí va a ser rechazado, y de hecho las hojas que no son verde intensa, que ya son verde claro, indica que estas hojas indican que hay una mayor contenido de fibra. Mayor contenido de fibra. Cuando nosotros ahora, ahí está el consumo, ahí está consumiendo el ganado lo disponible anteriormente, y el residuo que queda, ¿no es cierto?, que empiezan a quedar los manchones, Este es el ensayo de frecuencia de pastoreo que hicimos en Maquegua hace varios años atrás, pero que es muy educativo porque es indicativo de lo que le estoy mencionando. Ahora, si ustedes miran esto, ustedes ven que esta era una pradera compuesta, digamos, por vallica, festuca, pastobillo y trero blanco, y con esa forma de pastoreo, a lo único que he llevado a tener más presencia de pastobillo que de vallica o de festuca. La festuca se vio muy perjudicada, ¿cierto? Y ahora, con una alta intensidad de utilización, recuerden lo que yo les dije de esto, con una alta presión de pastoreo, la disponibilidad ya cambia absolutamente, lo disponible, y con la alta intensidad presenta un bajo contenido de material muerto y por lo tanto una alta calidad nutricional. Y si ustedes ven, se recuerdan la fotografía anterior, les voy a recordar, aquí no había una planta de trébol blanco, porque en realidad el sombreamiento ahogó, digamos, no permitió el desarrollo del trébol blanco. En cambio aquí, como ustedes pueden observar, el trébol blanco es la misma pastura, lo único, está sembrada el mismo día, con la misma fertilización, con todo exactamente igual. La única diferencia está en la intensidad de uso. Y ustedes pueden observar aquí que hay una población muy interesante de trébol blanco. Y así queda el consumo, es decir, no hay manchón, se lo comieron absolutamente todo. Entonces, y el residuo, como ustedes pueden ver, siempre queda algo de manchón, pero es mucho más homogéneo el uso que el anterior. ¿Y qué ha pasado aquí? Miren ustedes, observen, que si bien el pastobillo también tiene una alta proporción, miren la vallica, ahora tiene un 24% y el trébol blanco un 12%. ¿Sí? Voy a poner la anterior para que recuerden, la vallica tenía un 11% y el trébol blanco tenía solo un 4%. Entonces, aquí hay una diferencia por el aporte, por la calidad que se observa fácilmente aquí. La proteína anteriormente era 19% y este es 23%, y por lo tanto hay un componente de calidad muy diferente cuando uno cambia el estilo de pastoreo. ¿Cuál es la incidencia del residuo en la pastura? Bueno, residuos bajos producen una demora en los tiempos de recuperación, por lo tanto se reduce la proporción de carbohidratos de reserva y estimula, pero sí lo que sucede es que se estimula la generación de magollo. Entonces las cosas no son absolutas. Cuando uno trabaja en pradera tiene que dar un tiempo para la recuperación de la pradera, pero también tiene que dar un tiempo para la limpieza de la pradera, es decir, para que en realidad se estimule la macolla, se saque el material muerto, se saque ese material de baja calidad y que se genere un crecimiento limpio, verde, desde la base hacia arriba. Ahora, si ustedes ven aquí, un residuo bajo, hay una mayor intensidad de la luz penetra a la base de los macollos y estimula la producción de hojas y
y macollas. En cambio, y eso genera que haya, con la alta presión, haya un alto número de macollas y una mayor cobertura. Recuerden que nosotros sembramos las praderas en línea y cuesta 3 a 4 años que se desaparezca la ventililera. Ahora, cuando nosotros sembramos las praderas al voleo, que la única forma de hacerlo al voleo es logrando que los niveles de fósforo sean superiores a 20 miligramos por kilo, esa situación no ocurre. Pero como la mayoría de las pasturas se siembran en línea, esta situación, este manejo de alta presión es muy importante en ciertas épocas del año. Y así la evolución de los magollos va cambiando de acuerdo a la época en que nos encontremos. Bien, ahora veamos el efecto, ¿qué pasa con los residuos altos? Con los residuos altos. Los residuos altos nos llevan a problemas, y a serios problemas. ¿Por qué? Porque en definitiva ustedes saben de que dos de los grandes problemas que tiene la ganadería y los pastizales es el desequilibrio que hemos generado en todo el ecosistema en su conjunto, y ese desequilibrio no tiene solamente que ver con la ganadería, sino que tiene que ver con el ambiente. Y donde tenemos dos plagas que son importantes y que están bajo el suelo en ciertas épocas del año, y que son el gusano blanco, que es lo que ustedes están observando ahí, y la cuncunilla negra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando uno deja altos residuos, y sobre todo en verano, se genera un ambiente húmedo y de temperatura. Ustedes saben que estos insectos vuelan y asperjan sus huevos sobre el pastizal. Entonces, esos huevos que quedan sobre el pastizal se incorporan, se transforman en larvas, siempre y cuando durante el periodo de verano se hayan mantenido viables. Si no se mantienen viables, si se deshidratan, mueren. Entonces, el pastoreo de baja intensidad, que deja mucho residuo, permite que no se deshidraten esos huevos y por lo tanto haya menor incidencia, no quiero decir que no haya, sino que haya menor incidencia. Por ejemplo, el campo que yo estoy aquí es un campo que hace 10 años que no se aplica ningún pesticida para el control de gusano blanco ni cuncunilla negra. ¿Cómo se logró eso? Bueno, se logró asumiendo un año, que hay que tener cuidado con eso, asumiendo un año de que en realidad el ataque fuera severo y mató en realidad un 20% de las praderas. Pero eso se asumió. ¿Qué pasó después? Lo que pasa después es que se produce un equilibrio. De partida, los gusanos blancos tienen un enemigo natural que son los metarricios, que son hongos. Pero si uno altera la biología del suelo, mucho movimiento del suelo, se genera un desequilibrio lógico, porque cuando usted siembra en una pradera inmediatamente ya tiene un producto, un insecticida, y que va a controlar otros parásitos que afectan también al gusano blanco y la cuncunilla negra. Entonces, esto tiene que ver con un equilibrio, y ese es el que ustedes están llamados a tener la responsabilidad de considerarlo dentro de sus manejos, no solamente de pradera, sino que en todos los manejos. Cuesta mucho hacer entender eso a un productor que está acostumbrado a aplicar todos los años insecticidas para la cuncunilla negra. Cuesta mucho hacer entender de que algunos productores de que esos insecticidas no afectan al gusano blanco, por ejemplo. Pero lo que cuesta más es hacerle entender de que en el verano tiene que mantener residuos bajos para poder literalmente deshidratar los huevos de esto y literalmente, en el caso del gusano blanco, aplastar el gusano con la pisada y por lo tanto mueren los gusanos aplastados. Ahí ustedes pueden observar. Entonces, hay que considerar ese aspecto. Veamos ahora la planificación del pastoreo. El tiempo de descanso que presentan los potreros el día de su utilización está definido por la velocidad de rotación anterior. Y para lograr el intervalo entre pastoreos deseado por un determinado periodo, la superficie pastoreada diariamente por el rebaño debe ser ajustada con antelación. Es decir, ¿qué significa eso?
que la rotación de pastoreo tiene que ser ajustada con anticipación en el sentido de que uno debe medir semanalmente la disponibilidad con el plato, debe medir, o si tiene ojo, medirlo con el ojo, o con otro instrumento, medir la disponibilidad para poder determinar qué potreros van a ser utilizados en la rotación de pastoreo. ¿Qué potreros van a ser utilizados en la rotación de pastoreo? De hecho, digamos, incluso hay programas computacionales o planillas Excel que se hacen fácilmente determinando esa rotación. Lo primero que uno tiene que definir es definir la superficie de pradera efectivamente disponible para pastoreo y el intervalo entre pastoreos deseados, número de días, para cada época como una primera aproximación del manejo. ¿Por qué pongo esto yo? Porque en realidad existen predios en que ni siquiera se conoce la superficie efectiva de pastoreo. Es decir, uno puede saber la superficie del potrero, que tiene bosquetes, que tiene aguadas, que tiene vertientes, etc. Pero la superficie de pastoreo es distinto a eso. Es distinto. Es la superficie donde el animal efectivamente puede comer. Entonces, eso es fundamental como primera medida. La segunda medida es determinar la superficie teórica a pastorear diariamente por el rebaño en hectáreas en las distintas épocas del año. Conociendo la superficie pastoreal y el tamaño de los diferentes potreros, se puede programar anticipadamente el número de días de pastoreo o la franja diaria para cada pastoreo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Observar la condición de la pradera y el control del pastoreo. Primero, realizar una revisión frecuente de los potreros o franjas próximas a pastorear de aquellos pastoreados recientemente para verificar que el estado antes y después del pastoreo sea adecuado. Esto es lo que hacen los verdaderos pastoreadores. Es decir, los verdaderos pastoreadores recorren todos los días los potreros, en realidad. Lo segundo, de acuerdo al estado del potrero, crecimiento, madurez, abundancia, qué sé yo, realizar los ajustes requeridos y, en caso de excedente, reducir la superficie de pastoreo descartando o saltando los potreros excedidos y rezagándolos para la destinación de conservación de forraje, esto solo en primavera. Ahora, en caso de déficit, inmediatamente uno tiene que tomar la decisión de suplementar de acuerdo al nivel productivo o incrementar la fertilización, principalmente nitrogenada para que sea rápido, o finalmente adelantar la venta de animales de desecho o aumentar la superficie pastoreo. El quinto punto es ajustar los pastoreos a un número de potreros igual o múltiplo de 7. 7, 14, 28. Permite una amplia gama de intervalos entre pastoreos que se ajustan a los rangos para las distintas estaciones del año. Esto lo hace muy fácil. Esto lo hace la rotación se hace muy fácil así. Y cuando hay daño por pisoteo severo, se debe evitar indudablemente el ingreso de animales a praderas. Primero, las praderas recién sembradas. Segundo, a praderas con suelos blandos. Y, en ese caso, mejorar el drenaje de los potreros deficientes es un tema ya de planificación global anterior a esto. Bueno, lo que hay que hacer, reducir la densidad, el número de horas de pastoreo en los periodos de riego o en potreros susceptibles. Existen ganaderos que bajo una lluvia intensa simplemente no ingresan los animales a pastorear, los dejan en la calle, en el camino, y ahí los suplementan. El rechazo de los sectores fosteados debe ser mejorado con el incremento de la densidad de pastoreo o, más importante, sobre todo en leche, el paso de rastra de goma o segadoras que permiten no solamente homogenizar el rebrote, sino que también esparcir la bosta. Una segadora no solamente tiene la gracia de que homogeniza el rebrote y lo deja todo al mismo nivel, sino que al pasar y arrastrar, ¿no es cierto?, el patín y la segadora homogeniza todo lo que es la bosta y por lo tanto no se genera tanto el manchón. El octavo punto es el suministro de pequeñas cantidades, 1 a 2 kilos de heno, paja u otro forraje tosco, permite, cuando la pradera es deficitaria, prevenir posibles problemas de acidosis en el ganado, corrigiendo la fibra efectiva.
Y el noveno es evitar el sobrepastoreo. Siempre el sobrepastoreo puede ser perjudicial, porque hay algunas plantas de forrajeras que no logran sobrevivir al pastoreo permanente y por lo tanto van dejando espacios que van a ser ocupados por otras plantas que quizás sí o quizás no, sean de menor valor forrajero. El suelo descubierto, recuerden, siempre pierde más humedad y está expuesto a la erosión hídrica y eólica. El décimo es el efecto de las heladas. Aquí en el control de pastoreo es muy importante. Cuando las heladas son frecuentes y muy intensas, es recomendable que los animales permanezcan en el mismo potrero hasta que la escarcha se haya derretido. El trasladar animales bajo esa condición a una nueva franja con la vegetación congelada, lo que va a causar es más daño que beneficio, tanto para la pradera como para el ganado, y que son en el corto plazo irrecuperables. Por lo tanto, el control del pastoreo, tanto la frecuencia como la intensidad, está definido por el crecimiento que tienen las plantas en cada época del año, que generan una disponibilidad, pero también está definido por el residuo y que eso depende del tipo de pastura a la cual estamos hablando. Eso es la gestión de pastoreo y eso es esto es lo que hablamos hoy día, es parte de lo que yo les voy a solicitar en la segunda prueba de este curso, que va a ser muy fácil, digamos, que es definir un poco la rotación de pastoreo de una pradera bajo una condición de un número de animales y de una disponibilidad que yo les voy a indicar. Eso es lo que teníamos que ver hoy. ¿Tienen alguna duda? Profe, Diga. ¿por qué se ocupa múltiplo de 7? ¿Por la día de la semana o no? Por los días de la semana, exactamente. Porque eso para el personal es muy fácil. Es muy fácil entenderlo. Digamos, y por lo tanto eso te permite, recuerda tú que el personal no es tan de tanto nivel como uno esperaría en la mayoría de las veces. Hay muchos que son muy buenos, pero uno tiene que pensar en eso. ¿Mm? Esa es la razón, la principal razón. Oye, una pregunta. ¿Ustedes han recibido las grabaciones, no es cierto? ¿A través del correo? ¿Sí? Ah, ya. Sí, sí, han llegado. Sí, ok, ok. Muy bien. Si no tienen otra duda, nos vemos la otra semana. Recuerden que le quedan 2 semanas para que me entreguen la prueba. La próxima, la próxima semana ya, ¿o El no? 15. El 15. Así que traten de hacerla. No es tan difícil tampoco, no es tan difícil. No, no, Y además es más de criterio, ¿eh? Es más de criterio. exacto. ¿Ya? Ok, nos vemos. Que estén muy bien. Profesor, gracias. Chao, Chao, Profesor. profe. Chao, adiós.